«Mamá, no vengas, tú molestas a todo el mundo», me dijo mi propia hija, barriendo mis recuerdos de noches enteras cuidándola. «Soy Estela, de 83 años, expartera de este valle. Ella olvida que estas manos viejas aún saben tejer justicia». El viento de la tarde bajaba del cerro trayendo ese olor frío a eucalipto y tierra húmeda que tanto conozco. En este pueblo, donde las calles todavía son de tierra y las casas tienen cimientos de piedra, la vida se mide por el ritmo de las cosechas y el canto de los gallos. Aquí pasé mi vida entera. En estas mismas calles ayudé a nacer a casi 3 generaciones de vecinos. Mis manos, ahora nudosas y salpicadas por las manchas de la vejez, sostuvieron el primer llanto de cientos de criaturas que hoy ya son hombres y mujeres, hechos y derechos. Conozco el peso de la vida desde su primer suspiro. Por eso, que mi propia hija me empujara al rincón de los trastos inútiles me dolió más que cualquier reumatismo en pleno invierno. Me quedé parada junto a la mesa de pino de mi cocina, donde todavía quedaba la taza de café a medio tomar que le había servido a Marcela. Ella había venido deprisa, con el motor del auto moderno de su esposo, Héctor, roncando ruidosamente afuera, como si el propio vehículo tuviera prisa por alejarse de mi humilde casa. Marcela vestía uno de esos abrigos finos que compran en la capital, de un color gris deslavado que a mí me parece de hospital, y llevaba el cabello tan estirado que parecía que le jalaba las cejas. Su vientre de 7 meses ya se notaba bajo la tela fina. Al verla, sentí ese orgullo ciego que nos da a las madres, ese deseo de acariciar la pancita y cantarle al nieto que viene en camino. Pero mi mano se quedó en el aire. «No lo tomes a mal, mamá», me había dicho, sin mirarme a los ojos, mientras se acomodaba un bolso de marca que costaba más de lo que yo gano en 6 meses, con mi jubilación de partera y la venta de mis hierbas. «Es que la suegra de Héctor, doña Leonor, está organizando todo en el club campestre. Tú sabes cómo es esa gente. Todo muy fino, muy medido. Si vas con tus vestidos de manta, tus sandalias y esa manía tuya de querer curarlo todo con té de manzanilla, vas a desentonar. La verdad, mamá, no vengas a mi baby shower. Tú molestas a todo el mundo con tus cosas del pasado». Sus palabras flotaron en el aire de la cocina, mezclándose con el aroma del café de olla y el pan de canela que yo misma había horneado esperando su visita. «Tú molestas». Esas 2 palabras golpearon mi pecho con la fuerza de un mazo. Sentí un frío repentino que me subió por las piernas, pero no lloré. En mi oficio de partera aprendí hace décadas que el llanto no detiene las hemorragias ni acomoda a los bebés que vienen de nalgas. Lo único que salva las cosas es la calma y la cabeza fría. Así que tragué saliva, apreté las manos debajo del delantal para que no me temblaran y le sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apretada, de esas que guardan más secretos de los que el mundo imagina. «Está bien, hija», le respondí con voz firme, sin un solo quiebre. «Si eso es lo que prefieres, no iré. Que todo salga muy bonito». Marcela pareció aliviada. Se despidió con un beso rápido en la mejilla que ni siquiera llegó a tocar mi piel, una caricia de viento que me dejó un olor a perfume caro y frío. Cerró la puerta de madera y pocos segundos después, el ruido de las llantas sobre la grava me indicó que se había marchado hacia su nueva vida de lujos y apariencias en la zona residencial del valle, esa donde la gente construye muros altos para no ver a los vecinos. Cuando el silencio regresó a la casa, me senté en mi mecedora de mimbre. El dolor tardó unos minutos en acomodarse en mi cuerpo. Recordé las noches de hace 35 años, cuando Marcela era apenas un bultito de carne débil que se ahogaba con la tos ferina. En aquellos tiempos, su padre ya nos había abandonado y yo estaba sola con ella en esta misma casa. Recuerdo pasar noches enteras, sin pegar el ojo, caminando de un extremo a otro del pasillo de madera, acunándola contra mi pecho, entibiando sus pies con mis manos y cantándole bajito para que el aire entrara en sus pulmones. Mis brazos eran su único refugio. Mi calor era lo único que la mantenía del lado de los vivos. En ese entonces, mis manos ásperas de trabajar la tierra y lavar ajeno no la molestaban. Al contrario, eran su único puerto seguro. «¿En qué momento te volviste de piedra, mi niña?», pensé, mirando el rincón donde antes estaba su cuna. El dinero y la soberbia de la familia de su esposo la habían transformado.
Héctor era un ingeniero de la ciudad que miraba nuestro pueblo como si fuera un basurero con paisaje, y su madre, doña Leonor, era una mujer de ademanes ensayados y ojos de serpiente que siempre me miraba por encima del hombro, como si mi vejez fuera una enfermedad contagiosa. Marcela, buscando encajar en ese mundo de copas de cristal y conversaciones vacías, había decidido que su madre, la vieja partera del pueblo, era un estorbo que debía ocultarse debajo de la alfombra. Me levanté de la mecedora. Mis rodillas crujieron, recordándome que los 83 años no pasan en vano, pero mi voluntad seguía tan entera como cuando cruzaba el río crecido a caballo para atender un parto a medianoche. Fui hacia mi habitación y abrí el viejo arcón de madera de pino que tengo al pie de la cama. No guardo ahí fotos viejas ni cartas de amor olvidadas. Guardo mis herramientas de vida. Al fondo, envuelto en un paño de lino blanco, encontré lo que buscaba: un trozo de manta de algodón puro, hilado a mano por una de mis antiguas pacientes en agradecimiento por haber salvado a sus mellizos. Era una tela suave como el lóbulo de una oreja, blanca como la neblina de la mañana y fuerte como el tronco de un roble. Junto a la tela, saqué mi costurero de madera. No usé hilos comunes. Saqué mis madejas de hilo de algodón de colores vivos, el verde de las hojas de higuera, el amarillo del sol de mediodía y el rojo encendido de las flores de granado, y por supuesto mi aguja de plata, un regalo que me hizo una anciana curandera de la sierra cuando yo era apenas una muchacha que empezaba a aprender los misterios del cuerpo humano. Esa aguja tenía un ojo grande y una punta tan fina que podía atravesar el cuero sin dejar marca. Me senté junto a la ventana. Aproveché los últimos rayos de luz de la tarde y luego encendí la lámpara de queroseno, cuyo brillo amarillo siempre me ha ayudado a pensar mejor. La noche cayó sobre el valle, trayendo un frío que calaba los huesos, pero yo no sentía frío. Tenía el pecho caliente de una determinación que hacía años no experimentaba. Si no quieren que vaya, no iré, me dije mientras enhebraba el primer hilo verde. Pero mi presencia estará ahí, Marcela, y no de la forma en que tu suegra espera. Empecé a bordar. Cada puntada era un pensamiento, un recuerdo, un pedazo de mi propia historia que plasmaba en ese lienzo blanco. No iba a hacer un bordado cualquiera de esos que venden en las tiendas de recuerdos para turistas. Decidí tejer un diseño antiguo, un patrón de protección que las mujeres de mi familia nos hemos transmitido de generación en generación. En el centro, comencé a dar forma a un árbol de la vida, pero no uno perfecto y simétrico, como los dibujos de los libros, sino uno con raíces profundas que se aferraban a la tierra y ramas que se extendían hacia el cielo, buscando la luz. Mientras la aguja entraba y salía de la tela con un suave siseo, recordé el día que Marcela conoció a Héctor. Él había venido al pueblo por una obra del gobierno y ella, que entonces trabajaba en la biblioteca municipal, se deslumbró con sus modales de ciudad y sus promesas de una vida mejor. Yo vi el peligro desde el primer momento. Los hombres que hablan demasiado fuerte sobre lo que poseen suelen tener el alma vacía, pero no dije nada. Las madres sabemos que prohibir es el camino más rápido para empujar a los hijos al abismo. La dejé ir. La apoyé cuando se casaron en una ceremonia civil rápida, donde la familia de él apenas nos dirigió la palabra, y soporté en silencio las constantes ausencias de mi hija, que poco a poco dejó de visitarme porque el camino era muy pesado o porque tenía muchos compromisos sociales. Mis dedos empezaron a doler por el esfuerzo, pero no me detuve. Cambié al hilo amarillo y comencé a bordar pequeñas flores de manzanilla alrededor del árbol. Esas flores no eran solo un adorno. En mi vida como partera, la manzanilla ha sido la planta de la paciencia, la que calma los dolores del parto y entibia el vientre de las madres primerizas. Cada flor que ponía en la mantita llevaba una bendición para mi bisnieta, la inocente que no tenía la culpa de la vanidad de sus padres, pero también, entre los pétalos amarillos, comencé a tejer con hilo rojo unos símbolos pequeños, casi imperceptibles para un ojo descuidado, pero cargados de un significado que solo alguien que conoce la verdad del pueblo podría descifrar. Eran las marcas del origen, el sello de la tierra de donde Marcela venía y de la sangre que corría por sus venas.
esa misma sangre que ahora ella pretendía negar ante sus nuevos amigos ricos. La medianoche me encontró con la espalda adolorida y los ojos cansados, pero la labor iba a la mitad. Me serví un poco de té de azahar para templar los nervios y continué. El silencio del pueblo a esa hora es absoluto, solo interrumpido a veces por el aullido de algún perro a lo lejos o el crujir de las vigas de madera de mi techo. En esa solemnidad me di cuenta de que mi dolor se había transformado. Ya no sentía la humillación del rechazo. Ahora sentía la fuerza de la justicia. La soberbia es un gigante con pies de barro, y yo sabía perfectamente dónde dar el golpe para que se tambaleara. Héctor y su madre creían que podían borrarme de la foto familiar porque no encajaba en sus estándares de elegancia. Creían que una vieja del campo no tenía poder. Pero olvidaban que yo he visto a los hombres más poderosos del valle llorar como niños en mi cocina cuando sus esposas estaban en peligro de muerte durante un parto difícil. Olvidaban que la verdadera autoridad no se compra con un auto de lujo ni se hereda con un apellido distinguido. La verdadera autoridad se gana con el servicio, con el respeto a la tierra y con la verdad. Cerca de las 4 de la mañana di la última puntada. El hilo rojo formó un borde firme alrededor de toda la manta, un cordón que cerraba el diseño y protegía el contenido. Era una obra de arte, humilde pero imponente. Al tacto, la mantita tenía un peso especial, el peso de una noche entera de vigilia, de amor herido y de dignidad recuperada. Estiré mis piernas entumecidas y contemplé mi trabajo bajo la luz amarillenta. Era perfecto. Las flores de manzanilla parecían brillar sobre el fondo blanco, y las raíces del árbol bordado daban la impresión de querer salirse de la tela para enterrarse en el suelo de mi cocina. Fui a mi escritorio y con mi caligrafía temblorosa pero clara, escribí una nota en un trozo de papel grueso. Para mi nieta. Que estas raíces te recuerden siempre de dónde vienes, para que nunca te pierdas en el camino. Tu abuela Estela. Doblé la nota y la coloqué con cuidado sobre la mantita de algodón. Luego, envolví todo en un papel de estraza sencillo, atado con un trozo de soga de cáñamo. No necesitaba envolturas de colores chillones ni moños de plástico. La verdad no necesita adornos. A las 5:30 de la mañana, la neblina todavía flotaba sobre el valle, cubriendo las casas como una sábana gris. El frío era seco, de esos que hacen que el aliento salga en nubecitas blancas. Me puse mi rebozo de lana negra, el que uso para los días de luto o de gran respeto. Tomé el paquete bajo el brazo y salí a la calle. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón de madera de guayabo. Las calles del pueblo estaban desiertas. Solo algunos gallos empezaban a desperezarse en los corrales. Me tomó casi media hora llegar a la zona residencial, el lugar donde vivía Marcela con su esposo. Es un sitio rodeado por una gran reja de hierro forjado y un guardia de seguridad que duerme en una caseta de cemento. El hombre me conocía. Yo misma había ayudado a nacer a su hermano menor hace 20 años. «Buenos días, doña Estela», me dijo, frotándose los ojos y abriendo la pequeña puerta peatonal. «¿Qué hace despierta tan temprano con este frío?» «Vengo a dejarle un encargo a mi hija, mijo», le respondí con una sonrisa suave. «No quiero molestarla tan temprano, así que solo lo dejaré en su puerta». El guardia asintió con respeto y me dejó pasar. Caminé por las calles pavimentadas, flanqueadas por casas idénticas con jardines perfectos que parecían de plástico, sin una sola mala hierba, sin alma. Llegué a la casa de Marcela. Era una construcción grande, de paredes blancas y ventanales enormes que daban a la calle, como si quisieran mostrarle a todo el mundo lo que había adentro. Subí los 3 escalones de piedra que conducían a la puerta principal. Una imponente hoja de madera de caoba barnizada. Coloqué el paquete envuelto en papel de estraza justo en el centro del felpudo de bienvenida, encima de la nota que había escrito. Me quedé un momento contemplándolo. Sabía que por la tarde esa misma entrada estaría llena de globos de colores, regalos envueltos en papeles brillantes y mujeres vestidas con sus mejores galas, riendo con falsedad y comiendo bocadillos delicados, mientras celebraban la llegada de una nueva vida. Pero antes de que todo ese circo comenzara, el regalo de la abuela ya estaría allí. Me di la vuelta y regresé a mi casa con el paso más ligero. El sol empezaba a asomarse por detrás de las montañas,
pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Sentí que el peso que traía en el pecho el día anterior se había evaporado con la neblina de la mañana. Al llegar a mi cocina, preparé un té de canela bien caliente. Me senté junto a la ventana a esperar que el día avanzara, sabiendo que el verdadero poder de una madre no reside en imponer su presencia, sino en dejar que la verdad hable por sí misma en el momento adecuado. Y mi bordado, cargado de historia, de secretos y de una herencia que no se puede comprar, estaba a punto de desatar una tormenta que nadie en esa elegante fiesta campestre se esperaba. El sabor de la canela de mi té me devolvió el calor al cuerpo, pero no pudo quitarme del todo esa sensación de vacío que me había dejado la visita de Marcela. Me senté frente a la mesa de pino, contemplando mis manos. Son manos gastadas, llenas de arrugas profundas y con las venas azules sobresaliendo como raíces de río sobre la tierra seca. Esas mismas manos que habían trabajado la tierra, curado heridas y recibido a cientos de niños en este valle, acababan de ser declaradas molestas por la única persona a la que le di mi sangre. Me quedé pensando en cómo cambia el mundo para la gente como yo. Al llegar a los 83 años, una se vuelve invisible para la sociedad. Los jóvenes, y sobre todo la gente que se cree importante como Héctor y su madre, doña Leonor, nos miran como si la cabeza se nos vaciara al mismo tiempo que se nos arruga la piel. Creen que porque caminamos despacio, nuestros pensamientos también van a gatas. Nos arrumban en los rincones de las casas, nos hablan con un tono de voz agudo y condescendiente, como si le hablaran a una criatura de pecho o a un animalito sin entendimiento. «Ay, Estelita, qué bueno que todavía pueda caminar», me decía Leonor cada vez que se dignaba a cruzar palabra conmigo, con esa sonrisa fingida que no le llegaba a los ojos y que olía a pura hipocresía. Ella quería que yo fuera una sombra silenciosa, un adorno folclórico del que pudieran presumir solo cuando les convenía, pero que debían esconder cuando venían sus amigas copetonas de la ciudad. Pero se equivocan a lo grande. La vejez no es debilidad, es una acumulación silenciosa de poder. Cuando el mundo decide que ya no existes, te da el mejor regalo que una partera y observadora de la vida puede desear: la invisibilidad. Nadie se cuida de lo que dice frente a una vieja que parece estar dormida en su mecedora. Nadie oculta sus verdaderas intenciones cuando cree que una ya no entiende de negocios, de herencias o de estafas. Durante los últimos años he escuchado y visto más de lo que todos ellos se imaginan. Me levanté de la mesa y caminé hacia el pequeño patio trasero. El sol de la mañana ya empezaba a calentar las piedras del corral. Ahí tengo mis plantas de olor, mis remedios que nunca me fallan: la ruda para el aire, el romero para los dolores de las articulaciones y la manzanilla para entibiar el alma. Mientras cortaba unas hojas de ruda con cuidado, empecé a evaluar mis recursos. No tengo la chequera de doña Leonor, ni el auto del año de Héctor, ni esos vestidos de seda que chillan de caros. Pero tengo algo que el dinero no puede comprar: la lealtad y el respeto de todo este pueblo. En este valle, la gente sabe quién es Estela. Sabe que cuando el río se desbordó hace 30 años y el médico del gobierno huyó por miedo a quedarse atrapado, fui yo quien cruzó el agua con el fango hasta las rodillas para salvar a la esposa del panadero que tenía el parto atorado. Sabe que cuando las fiebres azotaron a los niños del barrio bajo, mis tés y mis compresas de agua bendita los mantuvieron con vida. El conocimiento de la vida de los demás es un hilo invisible, pero amarra más fuerte que una cadena de hierro. Y yo conozco los secretos de casi todas las familias que hoy estarían sentadas en ese club campestre, vistiendo sus mejores galas y riendo de los chistes sosos de Héctor. Sé, por ejemplo, que la fortuna de la que tanto presume doña Leonor no viene de un linaje de alcurnia como ella pregona en sus reuniones de té. Su padre era un humilde arriero que se hizo rico de la noche a la mañana vendiendo de mala manera las tierras comunales de los indígenas de la sierra, dejándolos sin sustento. Ella quiere borrar ese pasado de tierra y sudor con apellidos rimbombantes y modales ensayados. Pero la sangre no se engaña con perfume caro. También sé que Héctor, el flamante ingeniero con el que se casó mi Marcela, tiene el agua hasta el cuello. El gerente del banco local, que es un muchacho al que yo misma ayudé a nacer una tarde de agosto,
Me contó hace unos meses, mientras le curaba un empacho a su hijo pequeño, que la constructora de Héctor está al borde de la quiebra por un mal negocio que hizo en la capital. Su casa lujosa, sus autos y su vida de apariencias están sostenidos por un hilo de deudas que se va a romper al primer viento fuerte. Leonor lo sabe, y por eso busca desesperadamente que este baby shower sea un despliegue de opulencia, para mantener la fachada ante la sociedad del Valle y conseguir nuevos socios que salven a su hijo del desastre. Quieren usar a mi nieta como un trofeo de su falsa riqueza, me dije, apretando las hojas de ruda entre mis dedos hasta que soltaron su aroma fuerte y limpio. Y quieren dejarme fuera de la foto para que nadie recuerde de dónde vienen. Pero la vieja partera no se iba a quedar a llorar en su rincón. Decidí que si no me querían en su fiesta, mi presencia se haría sentir de una manera que jamás olvidarían. La mantita que había dejado en la puerta de Marcela era solo el primer paso, el detonador de un plan que se había ido tejiendo en mi cabeza durante la noche de vigilia. Sabía muy bien que Leonor, al ver el paquete de papel de estraza en la puerta, sentiría un asco inmediato. Intentaría convencer a Marcela de tirarlo a la basura o de esconderlo en el rincón más oscuro de la casa, argumentando que un pedazo de manta corriente arruinaría la estética de la mesa de regalos, que estaría llena de juguetes importados y ropa de marcas de diseñador. Marcela, débil de carácter y temerosa de contrariar a su suegra, probablemente accedería con el corazón dividido. Para evitar eso, necesitaba que mi regalo fuera visto por todos antes de que ellas pudieran ocultarlo. Y para lograrlo, tenía que activar mi propia red, esa que no se reúne en clubes campestres ni toma el té en tazas de porcelana translúcida, pero que mueve los engranajes reales del pueblo. Me puse mi rebozo de lana negra y salí de la casa. Caminé despacio por la calle de tierra, saludando a los vecinos que ya empezaban sus labores cotidianas. El carnicero me ofreció un trozo de manteca fresca, el verdulero me apartó los mejores tomates y doña Lupe, la del puesto de periódicos, me bendijo al pasar. Esa es mi riqueza, una moneda que no se devalúa. Llegué al mercado municipal, un lugar lleno de vida, de gritos de marchantes y de un olor espeso a barbacoa y piña madura. Busqué con la mirada hasta que la encontré junto al puesto de las flores. Era Chabela, una mujer de mi entera confianza que se encarga del servicio de banquetes y limpieza en el club campestre. Chabela es una mujer fuerte, de brazos gruesos y ojos despiertos. Hace 15 años, su hijo menor, Santiaguito, nació con el cordón umbilical enredado en el cuello. El médico del hospital civil ya lo daba por muerto, pero yo no me di por vencida. Con paciencia, aceite de almendras y mis oraciones de partera, logré liberarlo y hacerlo respirar. Desde ese día, Chabela me mira como si fuera su propia madre. «¡Madrina Estela!», me saludó con un abrazo apretado que me devolvió el alma al cuerpo. «¿Qué anda haciendo por aquí tan temprano con este frío? Déjeme traerle una silla». «No te preocupes, Chabela, que mis piernas todavía aguantan», le respondí con una sonrisa suave. «Vengo a pedirte un favor muy especial. Un favor de esos que solo una hija de este pueblo puede entender». Chabela me miró con atención, intuyendo por la seriedad de mi voz que no se trataba de una receta de cocina o de un remedio para la tos. Nos apartamos un poco del bullicio del puesto de flores, bajo la sombra de un tejado de lámina. Le conté, sin rodeos y con la verdad por delante, lo que había pasado el día anterior. Le hablé de las palabras de Marcela, del desprecio de Leonor y de la mantita que había bordado durante toda la noche y que ya debía estar en la casa de mi hija. No le hablé con lástima de mí misma. La lástima es un sentimiento de débiles, y yo soy una mujer entera. Le hablé con la dignidad de quien defiende su historia. A medida que yo hablaba, el rostro de Chabela se iba transformando. Sus ojos, antes amables, se llenaron de una indignación que hizo que se le tensaran los hombros. «¡Qué desconsiderada la niña Marcela!», exclamó en un susurro furioso, cuidando que nadie la escuchara. «Olvidar quién la crió, quién la cuidó cuando estaba enferma. Y todo para quedar bien con esa vieja estirada de doña Leonor, que ni siquiera paga a tiempo los banquetes y siempre nos mira como si fuéramos criadas de su propiedad. No se vale, madrina. Eso es una ingratitud que el cielo no perdona. Por eso mismo te necesito, Chabela», le dije, tomándola de las manos.
Sé que tú y tu gente van a montar las mesas de regalos y el banquete en el club campestre esta tarde. Sé que Leonor querrá esconder mi manta en cuanto la vea. Solo quiero pedirte que te asegures de que ese regalo esté en el centro de la mesa de honor, que no lo puedan mover de ahí, que todos los invitados, los ricos del valle y la gente de la ciudad lo vean antes de que comience la fiesta. Chabela sonrió con una picardía que me devolvió la confianza. Sus ojos chispearon con esa malicia sana de la gente del campo cuando se trata de darles una lección a los soberbios. No se diga más, madrina Estela, me respondió, apretándome las manos con fuerza. Usted déjemelo a mí. Esa mantita va a estar en el lugar más importante de la mesa. Y no solo eso. Me voy a encargar de que todas las señoras de la mesa directiva del club, que son muy amigas de Leonor pero que también le tienen una envidia tremenda, se acerquen a verla. Esas mujeres no saben lo que es un verdadero trabajo de manos, pero cuando vean ese bordado suyo, van a empezar a preguntar de quién es. Y yo misma me encargaré de decirles, con voz bien alta para que todos escuchen, que es un regalo de la gran partera del pueblo, la madre de la festejada. Sintió un alivio inmenso al escucharla. El plan estaba en marcha y las piezas se estaban acomodando con la precisión de un reloj. Chabela se despidió de mí con un beso en la mejilla, prometiéndome que me mantendría informada de todo lo que sucediera en el club. Regresé a mi casa con el paso más ligero. El sol de mediodía ya caía a plomo sobre las calles de tierra, levantando un polvo fino que me obligó a cubrirme la boca con el rebozo. Al entrar a mi cocina, el olor a café y a madera limpia me recibió como un abrazo familiar. Me senté en mi mecedora a descansar las piernas. A mis 83 años, el cuerpo pasa factura después de una noche sin dormir y una caminata bajo el sol, pero mi mente seguía tan clara como el agua de manantial. Mientras me mecía despacio, escuchando el crujir de la madera vieja, recordé el nacimiento de Marcela. Fue un parto difícil, de esos que te ponen el alma en un hilo. Nació en una noche de tormenta, con el viento aullando en las rendijas de las ventanas y la luz eléctrica cortada. Estaba sola en esta misma casa, asistida únicamente por una vecina que ya falleció. Marcela era tan pequeña, tan frágil, que parecía que se iba a romper con solo mirarla. Pasé 3 días y 3 noches sin dormir, vigilando su respiración, entibiando sus pañales en la estufa de leña y dándole de comer gota a gota con un gotero de vidrio porque no tenía fuerzas para succionar. ¿En qué momento te perdiste, mi niña?, pensé, con una punzada de tristeza que no pude evitar. El dinero de Héctor y la soberbia de doña Leonor la habían deslumbrado tanto que ya no recordaba el calor de esta cocina, ni el olor de la leña, ni el amor sin condiciones que la había mantenido con vida. Creía que la elegancia consistía en despreciar sus raíces, sin saber que un árbol sin raíces es el primero que derriba el viento cuando llega la tormenta. Pero yo no iba a dejar que se hundiera en esa mentira. El regalo que le había dejado en la puerta no era solo un paño bordado con hilos de colores, era un recordatorio de su verdad. Las flores de manzanilla, los símbolos antiguos del valle y la nota que había escrito con mi caligrafía temblorosa eran un llamado a su sangre. Y si Marcela decidía ignorar ese llamado por vergüenza o por orgullo, el pueblo entero se encargaría de recordárselo. Porque en un lugar tan pequeño como este, la verdad tiene una voz muy fuerte, y cuando empieza a hablar, no hay muros residenciales ni clubes campestres que puedan callarla. Me preparé un plato sencillo de frijoles de la olla, con un trozo de queso fresco que me había regalado el carnicero. Mientras comía despacio, disfrutando del silencio de mi casa, sentí una paz profunda. A mi edad, ya no tengo nada que perder. He visto nacer y morir a tanta gente que sé perfectamente que la soberbia es solo una máscara de los que tienen miedo de mostrar lo que realmente son. La tarde empezó a caer, pintando el cielo del valle de un tono dorado y violeta. El viento del cerro volvió a soplar, trayendo de nuevo ese olor a eucalipto y a tierra húmeda que tanto me gusta. Allá, en la zona residencial, la fiesta de Marcela debía estar comenzando. Me imaginaba los globos de colores, la música suave, las risas fingidas de las señoras y el orgullo tonto de doña Leonor presumiendo su riqueza de papel.
pero yo sabía que en medio de todo ese brillo artificial, mi mantita de algodón puro ya estaba colocada en el centro de la mesa, esperando pacientemente el momento de revelar su fuerza y de desatar una tormenta de verdades que nadie en esa elegante reunión se esperaba. El sol de las 3 de la tarde se colaba por las rendijas de mi ventana, dibujando líneas doradas sobre el piso de madera que tantas veces enceré de rodillas. El aire del valle se sentía pesado, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba por suceder. En la cocina, el tic-tac del viejo reloj de pared, ese que perteneció a mi abuelo y que todavía funciona con un péndulo de bronce, marcaba el paso del tiempo con una paciencia que solo los viejos y las piedras sabemos tener. Me acomodé el rebozo sobre los hombros, sintiendo el calor reconfortante de la lana negra, y me dispuse a dar el siguiente paso. La vejez me ha enseñado que las grandes batallas no se ganan con gritos ni con sombrerazos, se ganan con el silencio, con la espera y con saber colocar la pieza exacta en el momento preciso. Héctor y su madre creían que me habían dejado arrumbada en mi cocina, llorando mis penas como una vieja derrotada. No sabían que, mientras ellos gastaban miles de pesos en globos que acabarían desinflados en la basura y en bocadillos que a nadie le gustaban, yo estaba tejiendo una red invisible que los iba a atrapar en su propia soberbia. Salí de la casa despacio, apoyando mi peso en el bastón de madera de guayabo que mi difunto hermano me talló hace ya 20 años. La madera estaba pulida y suave, gastada por el roce constante de mi mano, un testimonio silencioso de que todo lo que persiste termina por suavizarse. Caminé por la banqueta estrecha con rumbo a la plaza principal. Sabía que a esa hora, las señoras del patronato de la iglesia y las familias de abolengo del pueblo pasarían por ahí en sus autos elegantes de camino al club campestre. No tuve que esperar mucho. Me senté en una de las bancas de hierro forjado de la plaza, bajo la sombra fresca de un enorme laurel de la India que sembramos cuando yo era apenas una muchacha con trenzas negras. El viento soplaba suave, trayendo el murmullo de los pájaros y el repique de las campanas que llamaban a la misa de la tarde. A lo lejos, vi aparecer el auto negro de doña Amalia. Amalia es la verdadera autoridad moral de este valle. Su familia ha sido dueña de las tierras de cultivo desde hace más de 100 años, pero a diferencia de Leonor, Amalia es una mujer de verdad, de esas que saludan al barrendero con el mismo respeto con el que reciben al obispo. Yo la conozco desde que éramos unas niñas. Fui yo quien estuvo a su lado cuando su primer hijo nació muerto en una noche de helada, y fui yo quien la sostuvo del brazo cuando enterramos a su esposo. Entre nosotras no hay secretos, solo un respeto tan antiguo como los cerros que nos rodean. El auto negro se detuvo justo frente a la banca donde yo estaba sentada. El chofer bajó la ventanilla y Amalia asomó su rostro pálido y elegante, coronado por un cabello blanco impecable. Llevaba un vestido de encaje azul marino y unos aretes de perlas que le daban un aire de reina humilde. ¡Estela!, me llamó con su voz pausada y clara. ¿Qué haces aquí sentada con este frío, mujer? Deberías estar en el club campestre. Pasé por la casa de tu hija y vi que ya estaban llegando los invitados. Pensé que te encontraría allá presumiendo a tu bisnieta. Le sonreí con esa calma que solo da haber vivido más de 80 años en esta tierra. Me acomodé el rebozo y di un paso hacia el auto, apoyándome con firmeza en mi bastón. «Ay, Amalia, tú sabes cómo son las cosas ahora», le respondí, entornando los ojos con una pizca de ironía. Mi Marcela y su suegra querían una fiesta muy moderna, de esas con música de aparato y copas delgaditas. Leonor piensa que mi rebozo de lana junta mucho polvo y que mis sandalias de cuero no combinan con el mármol del club. No quería incomodar a la gente fina de la ciudad con mis historias de partera. El rostro de Amalia se endureció al instante. Vi cómo sus ojos, habitualmente dulces, se llenaban de una indignación fría y cortante. Ella conocía de sobra las ínfulas de grandeza de Leonor y el desprecio con el que trataba a la gente del pueblo. «¿Me estás diciendo que esa mujer te pidió que no fueras?», preguntó Amalia con un tono de voz que habría hecho temblar al más pintado. «¿A ti, Estela? ¿A la mujer que trajo al mundo a la mitad de los que van a estar sentados en esa mesa comiendo de gorra? No te preocupes, mi alma», le dije, poniéndole una mano suave sobre el marco de la ventanilla.
Las viejas ya no estamos para esos trotes de andar cuidando las apariencias. Pero no me quedé de brazos cruzados. Le dejé un pequeño regalo a mi nieta en la puerta esta mañana. Una mantita de algodón puro, bordada por mis propias manos con los diseños antiguos del valle. Solo espero que no la hayan escondido en algún closet por considerarla demasiado corriente para sus gustos. Amalia apretó los labios y asintió con la cabeza. No necesitó decir nada más. La chispa que se encendió en sus ojos me indicó que el mensaje había sido recibido con claridad. Las mujeres como Amalia no toleran la ingratitud, y mucho menos cuando proviene de gente que quiere inventarse un pasado de alcurnia a costa de pisotear a los suyos. «No te preocupes, Estela», me dijo, con una sonrisa pequeña pero decidida. «Yo misma me voy a encargar de buscar esa manta en cuanto llegue. Si es un trabajo tuyo, debe ser una obra de arte. Nos vemos más tarde, mi amiga». El auto negro arrancó despacio, dejando una estela de polvo fino en el aire de la plaza. Me quedé mirándolo alejarse hacia la zona residencial, sintiendo que el primer hilo de mi red ya estaba amarrado al árbol más fuerte del valle. Regresé a mi casa con paso tranquilo. El sol empezaba a esconderse tras las montañas, pintando las nubes de un color naranja encendido que parecía fuego. Al entrar a mi cocina, encendí la lámpara de queroseno y me preparé una taza de chocolate caliente para espantar el frío que me subía por los tobillos. Me senté en mi mecedora, cerré los ojos y dejé que mi mente viajara hasta el club campestre, imaginando la escena que estaba por desarrollarse. Sabía exactamente cómo funcionaban los banquetes de Chabela. Ella y sus muchachas llegarían al club desde temprano para montar las mesas de manteles blancos, colocar los arreglos de flores artificiales que Leonor había encargado a la capital y disponer la mesa principal para los regalos. Chabela no me iba a fallar. Su lealtad no era algo que se pudiera comprar con una propina. Estaba sellada con la vida de su propio hijo. Mientras tanto, en el club, la fiesta debía estar en su apogeo. Me imaginaba a Leonor, vestida con alguno de sus trajes de satín chillante, caminando entre las mesas con una copa de champaña en la mano, saludando a las amigas de su club de costura con esa risa falsa que parece el cacareo de una gallina asustada. Héctor estaría a su lado, con su traje de diseñador y su reloj dorado, tratando de impresionar a los empresarios locales para conseguir el préstamo que salvara su constructora de la ruina. Y mi Marcela, pobre mi niña, sentada en la mesa de honor con su vientre de 7 meses, sonriendo a la fuerza mientras intentaba encajar en un mundo que no le pertenecía y que la miraba con recelo por debajo de las pestañas. De pronto, un golpe suave en la puerta de mi cocina me sacó de mis pensamientos. Me levanté despacio y abrí la hoja de madera. Era el pequeño Toñito, el sobrino de Chabela, un niño de 10 años con los ojos brillantes y las mejillas coloradas por el frío de la tarde. Traía una nota doblada en 4 partes en la mano. «Me mandó mi tía Chabela, doña Estela», dijo el niño, entregándome el papel con timidez. Me dijo que se lo diera en su propia mano y que no se lo enseñara a nadie. Le di una moneda de plata al niño y una galleta de manteca que tenía guardada en la alacena. Toñito me dio las gracias con una sonrisa enorme y salió corriendo por la calle de tierra, perdiéndose en la penumbra de la noche. Cerré la puerta, me acerqué a la mesa bajo la luz de la lámpara de queroseno y desdoblé la nota. La letra de Chabela era grande y un poco torcida, pero se entendía perfectamente. «Madrina Estela, las cosas salieron tal como usted lo pensó. Cuando llegamos al club, doña Leonor traía la mantita de usted guardada en una bolsa de plástico negra de esas de la basura, y le estaba diciendo a una de las sirvientas que la metiera en la bodega del club, que porque era una porquería vieja de rancho que iba a apestar el lugar. Pero yo me puse viva. En cuanto vi que se descuidó para ir a recibir a los primeros invitados de la ciudad, saqué la mantita de la bolsa de basura y la puse justo en el centro de la mesa de honor, encima del mantel de encaje, con la nota que usted escribió bien a la vista. Sentí un calorcito sabroso en el pecho al leer las palabras de Chabela. Podía ver la escena con total claridad, pero la nota no terminaba ahí. Continué leyendo. Leonor casi se muere del coraje cuando regresó a la mesa y vio la manta ahí puesta. Se puso roja como un tomate y ya iba a estirar la mano para quitarla, cuando en ese mismito momento entró doña Amalia con su grupo de amigas de la mesa directiva.
Amalia se fue directo a la mesa de honor y antes de saludar a nadie se quedó viendo el bordado. Se puso los lentes y empezó a acariciar la tela con una cara de asombro que no le puedo explicar. Todas las demás señoras se acercaron a ver qué estaba mirando Amalia. Leonor no tuvo más remedio que tragarse el coraje y quedarse parada ahí, con una sonrisa que parecía más bien una mueca de dolor. Doblé la nota despacio y la guardé en el bolsillo de mi delantal. El plan estaba funcionando con la precisión de un bisturí. La soberbia de Leonor la había cegado por completo, impidiéndole ver que el verdadero valor de las cosas no está en el precio de la etiqueta, sino en la historia que cargan. Me senté de nuevo en mi mecedora, sintiendo que la noche se hacía más profunda y silenciosa. Sabía que la confrontación indirecta apenas estaba comenzando. En este pueblo, donde las noticias vuelan más rápido que el viento del cerro, el gesto de doña Amalia de admirar la mantita de la vieja partera no pasaría desapercibido. Las amigas de Leonor, esas que siempre buscaban imitar a Amalia para ganarse su favor, empezarían a hacer preguntas. Preguntarían quién había hecho ese bordado tan fino, de dónde venían esos hilos de colores vivos y qué significaban los símbolos antiguos que estaban tejidos en el borde. Y Leonor, la mujer que quería borrarme de la historia de su familia, se vería obligada a confesar frente a toda la sociedad del valle que el regalo más admirado de la fiesta venía de las manos de la suegra de su hijo, la vieja de 83 años a la que había intentado esconder como a un trasto viejo en un rincón. Pero lo que más me importaba no era la humillación de Leonor. Lo que realmente me importaba era el corazón de mi Marcela. Sabía que al ver la manta en la mesa de honor, protegida por el respeto de las mujeres más importantes del pueblo, mi hija sentiría una punzada de vergüenza y de nostalgia que no la dejaría dormir en muchas noches. Recordaría el olor de esta cocina, el calor de mis brazos cuando era una niña enferma y el amor sin condiciones que hoy pretendía negar por un puñado de apariencias vacías. La verdad siempre encuentra su camino, mi niña, pensé, mirando las brasas que todavía quedaban en la estufa de leña. Aunque intentes taparla con abrigos caros y palabras frías, la tierra siempre reclama a los suyos. El tic-tac del reloj de pared seguía marcando el paso de las horas en el silencio de mi cocina. Afuera, el viento del cerro soplaba con más fuerza, agitando las ramas del laurel en la plaza y trayendo el rumor lejano de la música del club campestre. Pero yo ya no sentía dolor ni tristeza. Sentía la fuerza de la justicia que se ejecuta sin ruido, de la dignidad que no necesita pedir permiso para ocupar su lugar. La vieja partera del valle seguía de pie, y su presencia, tejida con hilos de algodón y amor de madre, ya estaba cobrando la primera cuenta en medio de la fiesta de los soberbios. La noche se asentó sobre el valle con la pesadez de una cobija de lana húmeda. En mi cocina, el fuego de la estufa de leña ya se estaba apagando, dejando solo un puñado de brasas rojas que parpadeaban como ojos de gato en la oscuridad. El reloj de péndulo dio las 9 de la noche, con sus campanadas lentas, resonando en las paredes de adobe de esta casa que ha visto pasar tanta vida. Yo seguía sentada en mi mecedora, con las manos quietas sobre el regazo, esperando. A mis 83 años, una aprende a leer el silencio del viento. Sabía que la tormenta que había sembrado en la mañana estaba por desatarse en mi propia puerta. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el ruido metálico de un motor que se acercaba a marchas forzadas por el camino de tierra. No era el andar suave de los autos caros que transitan por la zona residencial. Este venía dando barquinazos, levantando piedras y frenando de golpe justo frente a mi cerca de madera. Luego, el sonido de unos pasos rápidos, torpes, que tropezaban con las raíces del viejo ciruelo del patio. La puerta de madera se abrió de par en par, dejando entrar una racha de aire helado y la figura de Chabela. Venía sin aliento, con las mejillas coloradas por el frío y el delantal del servicio de banquetes todavía puesto sobre su suéter de lana. Traía los ojos desorbitados, mezcla de espanto y de una alegría rabiosa que no podía ocultar. «Madrina Estela», dijo, metiéndose a la cocina y cerrando la puerta de un golpe. «¡Qué santo mitote se armó en el club! Vengo corriendo antes de que terminen de recoger las mesas, porque esto se lo tengo que contar yo misma, con pelos y señales. La Virgen de Guadalupe me favorezca,
¿Pero qué lección les dio usted a esos estirados? Le señalé la silla de pino junto a la mesa y le acerqué un jarro de té de canela que todavía guardaba un poco de calor. Chabela se sentó de golpe, le dio un trago grande al té y se limpió la boca con el dorso de la mano, ansiosa por soltar la sopa. «Cuéntame despacio, Chabela», le dije con mi voz de siempre, esa que usaba para calmar a las parturientas cuando el dolor las hacía perder la cabeza. «No corras, que la noche es larga y yo tengo todo el tiempo del mundo». «Madrina, todo pasó tal como lo platicamos», empezó Chabela, inclinándose sobre la mesa y bajando la voz como si las paredes tuvieran orejas. «Yo acomodé la mantita que usted bordó justo en medio de la mesa principal, bien estiradita, para que se vieran las flores de manzanilla y el árbol de la vida. Puse la nota que usted escribió encima, bien a la vista». Cuando doña Leonor entró al salón con sus amigas de la capital, se fue directo a revisar la mesa. Hubiera visto su cara, madrina. Se puso pálida como un lienzo, y luego verde del coraje. Agarró la manta de un tirón y ya la iba a meter en una bolsa de plástico negra para que nadie la viera, cuando en ese preciso momento entró doña Amalia con las señoras del patronato. Chabela hizo una pausa dramática, dio otro trago de té y sonrió con malicia. Doña Amalia no saludó a nadie. Se fue directo a la mesa de honor porque de lejos vio el color de los hilos de granado que usted usó para el borde. Cuando vio que Leonor tenía la manta arrugada en las manos, se la quitó sin pedirle permiso. Se puso los lentes de leer, acarició la tela con un respeto que dejó a todas las demás señoras mudas, y dijo con esa voz fuerte que tiene: «Pero qué maravilla de bordado. Este es el punto de cruz antiguo, el que ya nadie sabe hacer en todo el estado. Solo las manos de una verdadera artista de la tierra pueden lograr esta finura. ¿De quién es este regalo tan valioso?». Sentí un cosquilleo de orgullo en el pecho. Amalia conoce de telas y de historias. Su abuela había sido coleccionista de textiles antiguos, y ella misma sabe distinguir el algodón hilado a mano de las porquerías sintéticas que traen de fuera. «¿Y qué dijo Leonor?», pregunté, saboreando el momento con la parsimonia de quien se come un dulce de tejocote. «¡Ay, madrina!», Chabela soltó una carcajada ahogada. Doña Leonor quería que la tierra se la tragara. Empezó a tartamudear, diciendo que era una cobijita de rancho que alguien había dejado por error en la puerta. Pero doña Amalia leyó la nota en voz alta. «Para mi nieta. Que estas raíces te recuerden siempre de dónde vienes, para que nunca te pierdas en el camino. Tu abuela, Estela». En cuanto Amalia pronunció su nombre, las demás señoras del patronato empezaron a murmurar con admiración. Doña Guillermina, la esposa del director del Hospital Civil, dijo que usted era una santa, que gracias a sus manos su propio hijo estaba vivo. Y luego, doña Amalia miró a Marcela, que estaba parada a un lado con cara de vergüenza, y le dijo: «Muchacha, tienes en tus manos la herencia de la mujer más digna de este valle. Si yo fuera tú, pondría esta manta en el bautizo para que tu hija crezca con la fuerza de su abuela». Chabela se acomodó en la silla, disfrutando de mi silencio. Yo me quedé mirando las brasas de la estufa, imaginando la humillación de Leonor. Su intento de borrarme de la fiesta se había convertido en un homenaje público a mi persona, y todo frente a las mujeres de las que ella tanto quería ganarse el respeto. «Pero eso no fue lo peor para ellos, madrina», continuó Chabela bajando aún más la voz. «El ambiente se puso pesado después de eso. Don Héctor, el esposo de Marcela, andaba rondando a los ingenieros de la mesa de doña Amalia, tratando de convencerlos de que invirtieran en su constructora. Pero como doña Amalia ya estaba enterada por usted de que ese muchacho la había despreciado a usted, su propia suegra, le dio una cortada de rabo que se escuchó en todo el salón. Le dijo, bien clarito para que los demás empresarios oyeran, que un hombre que no respeta a los viejos de su familia no es de fiar para los negocios, porque la ingratitud es la primera señal de un tramposo. Los inversionistas se levantaron de la mesa uno por uno y dejaron a don Héctor hablando solo. El muchacho se puso rojo de rabia, y la fiesta se enfrió tanto que para las 8 de la noche ya no quedaba casi nadie en el club. Chabela terminó su té y se levantó de la silla, satisfecha de haber cumplido con su deber. «Me tengo que ir, madrina, porque dejé a mi hermana terminando de limpiar las cocinas del club, pero quería que supiera que su aguja de plata hizo justicia.
Esa gente fina creía que podía pisotearla, pero se toparon con pared. La despedí con un abrazo fuerte y le agradecí su lealtad. Cuando Chabela cerró la puerta y el silencio volvió a reinar en mi cocina, me senté de nuevo a esperar. Sabía que la función todavía no terminaba. El verdadero golpe apenas iba a llegar a esta casa. No pasó ni media hora cuando el ruido de otro auto se escuchó afuera. Esta vez no eran barquinazos, era el andar lento y pesado de un vehículo que arrastra la derrota. El motor se apagó y luego escuché unos pasos lentos, muy distintos a los de la mañana. Eran pasos cansados, temblorosos, de alguien que lleva el peso del mundo sobre los hombros. La puerta se abrió despacio, sin el azotón de Chabela. En el umbral apareció mi Marcela, venía sola. Ya no traía ese abrigo fino de color gris de hospital. Traía un rebozo cualquiera que se había echado encima para cubrirse del frío, y su cabello, antes tan estirado y perfecto, venía alborotado por el viento de la noche. En sus manos, apretada contra su vientre de 7 meses, como si fuera su único escudo contra la vida, traía la mantita de algodón que yo había bordado. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. El rímel caro de sus pestañas se había corrido en 2 hileras negras que le surcaban las mejillas. Se quedó parada bajo la luz amarilla de la lámpara de queroseno, mirándome con unos ojos que ya no tenían la soberbia de la mañana, sino la desesperación de una niña que se ha perdido en el monte. «¡Mamá!», susurró con una voz tan bajita que apenas compitió con el ruido del viento en las rendijas. No le dije nada, solo la miré desde mi mecedora, con esa mirada que las madres guardamos para cuando los hijos regresan con las alas rotas después de no habernos hecho caso. No había reproche en mis ojos, pero tampoco esa compasión barata que debilita el carácter. Quería que sintiera el peso de su propia decisión. Marcela dio 2 pasos hacia la mesa y se dejó caer sobre la silla de pino, la misma donde Chabela se había sentado minutos antes. Colocó la mantita sobre la mesa de pino y escondió la cara entre las manos, rompiendo en un llanto amargo, de esos que nacen desde el fondo del estómago y que duelen en el pecho. Sus hombros se sacudían con violencia bajo el rebozo. «Perdóname, mamá», sollozó, con la voz ahogada por las lágrimas. «Tenías razón en todo. Fui una tonta, una malagradecida. Me avergoncé de ti, de tus manos, de tu casa. Y hoy la vida me cobró todo junto. Dejé que llorara. En mi oficio de partera, sé que hay que dejar que la sangre corra un poco para que la herida se limpie de la ponzoña». El llanto de Marcela no era solo por la vergüenza de lo que había pasado en el club. Era el llanto de quien se da cuenta de que construyó su casa sobre la arena y de que el primer viento fuerte se la ha llevado completa. Cuando sus sollozos empezaron a calmarse, me levanté de la mecedora. Mis rodillas crujieron, recordándome mis 83 años, pero me mantuve firme. Fui hacia la estufa, serví otra taza de té de canela bien caliente y se la puse enfrente, sobre la mesa, justo al lado de la manta bordada. «Toma un trago, hija», le dije con voz suave pero firme. El frío del cerro hace daño cuando se trae el corazón caliente de coraje. Marcela levantó la cabeza, me miró con sus ojos enrojecidos y tomó la taza con unas manos que le temblaban como hojas secas. Le dio un sorbo pequeño y luego miró la manta que yo había pasado toda la noche tejiendo. «Héctor me gritó todo el camino de regreso», dijo con un hilo de voz, mirando las flores de manzanilla bordadas. «Me dijo que por culpa de tu regalo corriente, su negocio se había ido a la basura. Doña Leonor me llamó arrimada y me dijo que yo venía de gente sin educación. Dijeron que tu manta era una maldición que les habías mandado para arruinarles la vida». Me apoyé en mi bastón de guayabo y la miré con fijeza. «La verdad no es una maldición, Marcela», le respondí, y mi voz sonó fuerte en el silencio de la cocina. «La verdad es como el agua de manantial. Limpia lo que encuentra a su paso, pero si estás parada sobre lodo, te va a arrastrar». Héctor y su madre creían que podían construir una vida de lujos sobre las mentiras y las deudas, y creían que para ser importantes tenían que pisotear a la gente que trabaja la tierra. Olvidaron que en este pueblo todos nos conocemos y que la soberbia es un mal negocio. Marcela bajó la mirada, avergonzada. «Héctor está quebrado, mamá», confesó, y una nueva lágrima corrió por su mejilla. «El banco les va a quitar la casa de la zona residencial el próximo mes.
Su constructora no tiene ni para pagar la nómina de los trabajadores. Doña Leonor no tiene el dinero que presume. Todo lo que tienen son deudas y apariencias. Hoy, cuando doña Amalia y los demás empresarios le dieron la espalda a Héctor, se dieron cuenta de que están arruinados. No tienen a dónde ir, ni quien les tienda la mano. Ellos no, le dije dando un paso hacia ella. Pero tú sí. Tú tienes esta casa de adobe que tu padre y yo construimos con estas manos que hoy te parecen molestas. Tienes esta cocina donde nunca ha faltado un plato de frijoles ni un vaso de agua limpia. Y tienes a tu madre, la vieja partera que sabe cómo curar las heridas cuando el cuerpo y el alma se quiebran. Marcela levantó la mirada y me vio con una mezcla de asombro y de un respeto que nunca antes había mostrado. Por primera vez en muchos años no vio a una anciana estorbosa vestida con manta y sandalias. Vio a la mujer que ha sostenido la vida de 3 generaciones en este valle, a la mujer que tiene el poder de decidir quién entra y quién sale de su círculo con solo mover un hilo invisible. Se levantó de la silla, se acercó a mí y se abrazó a mi cintura, escondiendo su cabeza en mi pecho como lo hacía cuando era una niña pequeña que le temía a los truenos de la tormenta. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío, y por primera vez en 2 días, el nudo que traía en la garganta se deshizo por completo. Mis manos viejas, nudosas y llenas de manchas por los años, acariciaron su cabello alborotado con la misma ternura con la que la acunaba hace 35 años en este mismo pasillo. «Ya pasó, mi niña», le dije bajito, mientras el viento del cerro seguía aullando afuera. «Ya pasó. La tormenta limpia el aire, pero la tierra siempre se queda en su lugar». Miré por encima de su hombro la manta de algodón que descansaba sobre la mesa de pino. Las flores de manzanilla parecían brillar bajo la luz de la lámpara, y las raíces del árbol de la vida bordado se veían más fuertes que nunca, como si se hubieran aferrado definitiva y profundamente a la madera de mi cocina, recordándonos a las 2 que no hay riqueza más grande que saber de dónde venimos para no perdernos en el camino. El invierno fue cediendo paso a una primavera templada, de esas que traen el olor a azahar de los huertos vecinos y pintan de verde tierno las laderas de los cerros. En mi cocina, el fuego del fogón ya no necesitaba estar encendido todo el día, pero el aroma a café fresco y a pan de maíz seguía siendo el corazón de esta casa. Marcela se había quedado a vivir conmigo. No fue una decisión que tomáramos con discursos largos ni explicaciones innecesarias. Simplemente, una tarde su esposo Héctor vino a dejar las pocas maletas que les quedaban después de que el banco embargara su residencia de la zona residencial. Ver entrar a mi hija con sus ojos apagados y su vientre ya muy pesado, arrastrando los pies por el pasillo de madera, me dolió en lo más profundo. Pero también despertó en mí esa fuerza antigua que las parteras guardamos para los momentos de crisis. Aquí no había espacio para los reproches. El pasado ya se había cobrado su factura y ahora nos tocaba a nosotras reconstruir los cimientos de lo que venía. Héctor cambió mucho en esos meses. El muchacho altanero que antes ni siquiera se dignaba a bajarse de su auto moderno para saludarme, ahora caminaba con la cabeza baja y los hombros caídos. Había perdido su constructora, sus oficinas lujosas y ese grupo de amigos de etiqueta que solo lo buscaban cuando había dinero de por medio. Al principio, se pasaba las horas sentado en el banco de madera del patio, mirando el suelo de tierra como si buscara ahí las respuestas a su fracaso. Yo lo dejaba estar. Sabía que el orgullo de un hombre es una costra dura que tarda en sanar, y que el único remedio eficaz para esa enfermedad es el trabajo y el silencio. Poco a poco, sin que nadie se lo pidiera, Héctor empezó a acomedirse en los quehaceres de la casa. Un día lo vi reparando la cerca de madera que da a la calle. Otro día se puso a deshiervar el huerto de mis plantas medicinales, con un esmero que no le conocía. Sus manos de ingeniero, que antes solo sabían sostener planos y teléfonos caros, se fueron llenando de callos y se tiñeron con la tierra fértil de mi jardín. Cuando terminaba su jornada, entraba a la cocina y aceptaba el jarro de agua de limón que yo le ofrecía con un «Gracias, doña Estela», que ya no sonaba fingido, sino cargado de una gratitud sincera. Estaba aprendiendo que la tierra no juzga a los hombres por su billetera, sino por el respeto con el que la trabajan. Marcela, por su parte, experimentó una transformación que me llenaba el alma de una paz profunda.
La soberbia que le habían contagiado su suegra y la vida fácil de la ciudad se fue deslavando con el agua corriente de mi pileta. La vi volver a usar sus vestidos de manta, esos que antes decía que la hacían ver como una vieja de rancho, y recogerse el cabello con una trenza sencilla que le devolvía el rostro dulce de su adolescencia. Pasaba las tardes sentada junto a mí en el corredor, ayudándome a desgranar el maíz o a limpiar las hojas de ruda y manzanilla para los remedios que la gente del pueblo todavía venía a buscar a mi puerta. Ya nadie en el pueblo la miraba con recelo. Los vecinos, que tienen esa sabiduría noble de la gente del campo, entendieron que mi hija había regresado a su nido y la recibieron con los brazos abiertos. El carnicero volvía a mandarle los mejores cortes de carne para su caldo, y doña Lupe le regalaba pan dulce recién horneado cuando la veía pasar por la plaza. Marcela comprendió, por fin, que el respeto de una comunidad no se compra con un apellido distinguido, ni con un auto del año. Se gana siendo parte del tejido humano que sostiene a todos cuando la vida se pone difícil. La única que no aparecía por la casa era doña Leonor. Chabela me había contado que la mujer se había ido a vivir a un departamento pequeño en la capital, sostenida por la caridad de una hermana, pero aferrada todavía a sus delirios de grandeza. Decían que se pasaba los días quejándose de la mala suerte de su hijo y culpando a la gente del pueblo de su desgracia. Me daba lástima, de verdad. Vivir con el corazón lleno de amargura y soberbia es una prisión más fría que cualquier celda de cemento. El momento que tanto esperábamos llegó a mediados de mayo, en una noche en que la luna llena parecía una moneda de plata colgada justo encima del Cerro Grande. El viento soplaba templado, trayendo el murmullo del río que corría crecido por las lluvias de la semana anterior. Yo estaba durmiendo cuando un quejido suave en el cuarto de al lado me puso en alerta. A mis 83 años, mi oído sigue siendo tan fino para el dolor humano como cuando tenía 20. Me levanté de la cama de un salto, me puse el rebozo sobre los hombros y fui hacia la habitación de Marcela. Héctor estaba parado junto a la cama, pálido como un muerto, con los ojos abiertos de par en par y las manos temblorosas sin saber qué hacer. Marcela estaba sentada en la orilla del colchón, abrazando su vientre con fuerza mientras una línea de sudor fino le corría por la frente. «Ya es hora, mamá», me dijo con una voz que temblaba entre el miedo y la emoción. Héctor dio un paso hacia adelante, con el teléfono en la mano. «Voy a llamar a la ambulancia para llevarla al hospital de la ciudad», dijo con urgencia. «Aunque no tengamos dinero, veré cómo pago el servicio. Guarda ese aparato, muchacho», le respondí con esa voz de autoridad que no admite réplicas. «Tu esposa no va a ir a ningún hospital frío de la ciudad a que la traten como a un número más. Aquí está su madre, y en esta casa han nacido más de la mitad de los que hoy caminan por este valle. Prepárame agua caliente en el fogón y trae las sábanas limpias que tenemos en el arcón». El muchacho me miró por un segundo, buscando en mis ojos alguna duda, pero solo encontró la firmeza de 83 años de experiencia. Asintió con la cabeza, guardó el teléfono y salió corriendo hacia la cocina a encender la leña. Me acerqué a Marcela, me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas, tensas por el miedo al dolor que se avecinaba. Comencé a frotárselas despacio, entibiándolas con mi propio calor, mientras le hablaba con esa voz pausada y rítmica que he usado en cientos de partos. «Tranquila, mi niña. Tu cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No luches contra el dolor. Abrázalo, que es la fuerza que va a traer a tu hija al mundo. Respira hondo, como te enseñé cuando limpiábamos la manzanilla en el patio». Durante las siguientes 6 horas, mi humilde casa de adobe se convirtió en un santuario de vida. No había aparatos que hicieran ruidos extraños, ni médicos con batas blancas que hablaran con prisa. Solo estaba el calor del fogón de leña, el aroma espeso a té de hojas de naranjo y la fuerza de 3 generaciones unidas en el misterio del nacimiento. Héctor entraba y salía de la habitación, trayendo las toallas calientes y sosteniendo la espalda de Marcela cada vez que una contracción la sacudía. Ver a ese joven de ciudad, con el rostro sudoroso y los ojos llenos de lágrimas, entregado por completo al cuidado de su esposa, me confirmó que la lección de la vida había calado hondo en su alma. Cerca de las 5 de la mañana,
Cuando la luz del sol empezaba a pintar de rosa las rendijas de la ventana, el esfuerzo llegó a su fin. Con un último empuje que le arrancó a Marcela un grito de dolor y de triunfo, la criatura se deslizó entre mis manos nudosas. Era una niña hermosa, fuerte, de piel rosada y con un cabello negro y abundante que parecía una corona de seda. La sostuve con cuidado, limpiándole la carita con una gasa tibia antes de que soltara su primer llanto. Fue un grito fuerte, limpio, que llenó cada rincón de la casa y que pareció espantar las últimas sombras de la noche que todavía quedaban en los rincones. Marcela rompió a llorar de alegría, estirando sus brazos temblorosos para recibir a su hija. Pero antes de entregársela, fui hacia la mesa de noche donde estaba el regalo que había desatado toda esta historia. Tomé la mantita de algodón puro, la que había bordado con mis propias manos durante aquella noche de dolor y desprecio. Envolví el cuerpo frágil de la recién nacida en la tela suave, asegurándome de que el árbol de la vida bordado con hilos de granado quedara justo sobre su pecho y que las pequeñas flores de manzanilla adornaran su cabecita. «Aquí está tu hija, Marcela», le dije, depositando con cuidado el bultito caliente sobre su pecho, envuelta en las raíces de su tierra, para que nunca olvide quién es. Héctor se arrodilló junto a la cama, abrazando a su esposa y a su hija, mientras las lágrimas le corrían sin control por las mejillas. Acarició la tela bordada con un respeto que me conmovió profundamente. Ya no era el paño de manta corriente que su madre quería tirar a la basura. Ahora era el manto sagrado que protegía el milagro de su propia descendencia. «Se llamará Luciana, mamá», susurró Marcela, mirándome con unos ojos que brillaban de una gratitud infinita. «Como tu madre, para que lleve siempre la fuerza de las mujeres que supieron resistir». Sonreí con el corazón ensanchado, sintiendo que el cansancio de la noche se desvanecía por completo. Salí de la habitación para dejarlos a solas con su felicidad. Fui hacia la cocina, me serví un poco de té de canela que Héctor había dejado preparado en el fogón y salí al corredor del patio. El sol de la mañana ya estaba en todo su esplendor, iluminando las flores de ruda y romero que goteaban con el rocío de la madrugada. Los pájaros cantaban con una alegría alborotada en las ramas del ciruelo, y a lo lejos se escuchaba el andar tranquilo de los vecinos que empezaban a salir a sus labores cotidianas. Apoyé mi peso en la mecedora de mimbre, sintiendo el crujir familiar de la madera vieja que tantas historias ha escuchado. Mientras me mecía despacio, saboreando el calor del té en mis manos gastadas, sentí una paz absoluta que me llenaba el pecho de una manera que hacía años no experimentaba. A mis 83 años, la vida me había dado la oportunidad de ver el ciclo completo de la justicia y del amor. La soberbia de los que se creían poderosos se había desmoronado ante la fuerza de la verdad, y mi propia hija había regresado a casa no como una derrotada, sino como una mujer nueva, purificada por el dolor y reconciliada con sus raíces. Miré mis manos nudosas, salpicadas de manchas por los años, y las acaricié con orgullo. Estas manos viejas y ásperas, declaradas molestas por el orgullo del mundo, habían sabido sostener el peso de la vida una vez más, guiando a mi descendencia de regreso al puerto seguro de la dignidad y el respeto por la tierra que nos sostiene a todos.